Padre Jehová, que cada persona que escuche esta palabra, Padre, confronte su espíritu, su alma, Dios mío, y que esta palabra pueda guardarla en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo obstáculo, Dios mío, que quiere impedir que tu palabra, Dios mío, penetre en lo más profundo de las personas, Dios mío, en el nombre de Jesús lo cancelamos por el poder de tu palabra, Dios. Obra de una manera sobrenatural, que esta palabra sea de mucha bendición para cada oyente que nos está escuchando. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amado, hay una palabra de parte de Dios, de verdad que sí, que Dios va a bendecir tu vida de una manera muy especial. El tema de este mensaje es Dios te conoce. El tema de este mensaje es Dios te conoce. Y hablar acerca de esto, tengo que hablar acerca del libro de Génesis. Hablar del libro de Génesis es hablar en el término hebreo, la palabra berishit. Beri tiene como significado pacto y rechit tiene como significado principio. Poca palabra, antes de Dios crear el universo, ya Dios hizo un pacto con el hombre. Por ende, Dios creó el universo porque Dios sabía que el hombre tenía que establecerse dentro del universo. Y me llama la atención y es porque la palabra de Dios es clara y precisa. Y dice en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desorganizada y estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Principio número 1, el hombre tiene que saber el origen por la cual vino acá a la tierra, tiene que conocer su diseño. Hay una palabra en hebreo que es la palabra yazar, que es la palabra de diseñar, organizar. Y Dios lo primero que hace es que Dios comienza a organizar la tierra, comienza a diseñar la tierra para establecer el hombre. Fíjese que antes de Dios crear el hombre, establecerlo aquí en la tierra, lo primero que Dios hace es que Dios comienza a organizar la tierra. Y escuche esto, me llama la atención y es porque cuando Dios comienza a organizar la tierra, Dios ve que la tierra estaba desorganizada y estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Van a llegar a nuestra vida muchos problemas, muchas circunstancias, y nosotros vamos a pensar como que Dios es lo que está desorganizando nuestra vida, y lo que Dios está haciendo es que Dios está organizando nuestra vida de una manera tal que Él sabe el diseño correcto por la cual te diseñó a cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1 habla sobre el principio de la creación. Ahora escuche esto. Hay una palabra en hebreo que es la palabra azar, que tiene como significado hacer o establecer. Dios comienza a establecer el universo para que el hombre entienda que el universo fue hecho para que el hombre esté dentro del universo y que el hombre pueda gobernar el universo. Porque Dios hizo el universo no significa que el universo tiene que gobernar el hombre, sino que Dios hizo el universo para que el hombre pueda introducirse en el universo y gobernar el universo. Ahora escuche esto, Dios siempre conoce nuestro corazón. Dios siempre conoce lo más íntimo que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando Dios tiene propósito con una persona, lo primero que Dios establece es gobierno sobre esa persona. Por eso es que el mismo Jesús, cuando llega aquí a la tierra, en Jesús había un gobierno. Por eso es que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, dando a entender que las personas le seguían. ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio de la eternidad, Dios estableció un gobierno sobre el hombre. Ahora escuche esto, Dios estableció una responsabilidad sobre el hombre. Ahora bien, el hombre a veces desconoce de lo que Dios estableció sobre él. Por eso es que en Génesis capítulo 1 habla sobre el principio de la creación. Pero algo me llama la atención y es porque dice la palabra de Dios que las aguas estaban por encima de las aguas. Dice la palabra que dentro de las aguas, debajo de las aguas estaba el seco, que es la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios separó las aguas. Dios separó las aguas y dice que descubrió el seco. Cuando hablamos del seco estamos hablando de la tierra. Y hay una palabra que, según dicen los científicos, que dicen que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y la tierra tiene como significado
desecho de la tierra, dando a entender que el polvo es el desecho de la tierra. Y me llama la atención y es porque el hombre, cuando desconoce de dónde viene, es posible que no venga acá a la tierra a gobernar, sino a ser esclavo de la tierra, a ser esclavo del sistema. Sin embargo, cuando Dios separó las aguas de las aguas, me llama la atención y dice que Dios descubrió el seco, y descubrió el seco, dice que a Dios le agradó, o sea, Dios vio que era bueno, dando a entender que Dios utilizó ese material para hacer el hombre. Fíjese, según la botánica dice que cuando tú introduces una semilla en una tierra, vamos a poner por ejemplo, usted busca una cubeta o busca un envase y tú agarras y él le echa tierra a ese envase, y aparte de que le echa tierra a ese envase, le pone la semilla y le echa mucha agua, o sea, la pasa de agua, le rebosa de agua. Es posible que esta semilla no crezca, es posible que esta semilla no se reproduzca. ¿Por qué? Porque el agua puede ahogar todo lo que la semilla puede producir. Y me llama la atención y es porque lo primero que Dios hace es que Dios separa las aguas, dando a entender que el hombre tiene que entender que cuando Dios estableció la tierra, y Dios estableció esa tierra, fue para que esa tierra sea el material para Dios crear el universo, dando a entender que Dios sacó la tierra donde estaban muchas aguas. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que el hombre no tiene que caminar por debajo de las aguas, sino por encima de las aguas, dando a entender que cuando Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, comienza a caminar por encima de las aguas, le está diciendo: Pedro, ¿sabes qué? Yo te establecí aquí en la tierra, yo te conozco de la eternidad, yo declaro una palabra de gobierno sobre ti, dando a entender que hay aguas en nuestra vida que quieren ahogarnos, quieren asfixiar. Ahí sean problemas, persecución, crítica, murmuraciones, cosas que quieren separarte de los caminos de Dios, del enfoque de Dios. Por eso que Pedro, cuando deja de ver al maestro, es posible que las aguas comiencen a ahogar a Pedro, dando a entender que el enfoque que Dios quiere que nosotros entendamos es que nosotros fuimos establecidos para caminar por encima del universo, o sea, dentro del universo. Pero a pesar de que estamos dentro del universo, nosotros fuimos establecidos a gobernar el universo. No importa que las nubes estén por encima de nosotros, nosotros somos gobernadores. Y Dios declaró una palabra de bendición sobre tu vida. Y vengo a decirte que las aguas que te están asfixiando, las aguas que quizá hay personas que no descubren lo que tú tienes en tu interior, Dios lo puede descubrir, dando a entender que Dios lo primero que hizo fue que separó las aguas y descubrió el seco. Hay cosas que Dios va a descubrir en ti que otras personas nunca van a descubrir, dando a entender que Dios de la eternidad ya declaró una palabra para ti. Y quizá hay muchas personas que desconocen la palabra que Dios declaró para ti. Por ende, lo primero que Dios va a hacer es que Dios va a descubrir. Por eso es que hay personas que Dios la va a pasar por el proceso. ¿Sabe para qué? Para Dios revelarle cuál fue el propósito por la cual fue establecido aquí en la tierra. Por eso que Dios comienza a separar las aguas para descubrir el seco. Hay cosas en ti que Dios va a comenzar a descubrir. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Porque Dios sabe para dónde tú vas. Porque Dios sabe cuál es el enfoque tuyo. Porque Dios sabe que ya Él declaró una palabra de bendición para tu vida. Por eso que hay gente que tiene que entender que los peores momentos es lo que Dios utiliza para Dios exhibir su gloria a través de ti. Dando a entender que el profeta Habacuc estaba pasando una circunstancia, una crisis en su vida. Y decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Porque todo lo que veía en su alrededor era crisis, tribulación. Lo primero que va a traer una palabra de Dios para tu vida, que va a confrontar tu realidad, y es que va a traer una crisis. ¿Para qué? Para que tú en medio de esa crisis descubra las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso que el profeta Habacuc, él automáticamente entendió y dijo: wow, verdaderamente que viene una gloria mayor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre este territorio. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios va a comenzar a descubrir dentro de tu interior que tú desconoces. Por eso que el mismo Jesús agarra y dice: dentro del interior correrán ríos de agua viva, dando a entender que hay aguas dentro de nosotros que van a comenzar a moverse. Yo no sé si hay aguas que quieren quizás asfixiarte, pero va a haber aguas que van a estar al favor tuyo. Van a haber aguas que se van a mover y van a producir milagros. Por eso que cuando el mismo Jesús se le acerca al paralítico que tenía 38 años, el paralítico no podía llegar al estanque. ¿Por qué? Porque nadie lo ayudaba. Jesús se le acerca y le dice: ¿sabes qué?
yo vengo a traerte un milagro, dando a entender que quizás hay personas que no te van a llevar al estanque. ¿Por qué? Porque son personas que no saben identificar el diseño correcto que Dios estableció para tu vida. Sin embargo, el mismo Jesús se le acercó a esa persona, fue personalmente donde él y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer un milagro sobre tu vida. Tú tienes 38 años, yo voy a hacer un milagro sobre ti. Tienes 38 años con tus problemas, con tus dificultades, con tus circunstancias. Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Hay cosas que Dios va a descubrir en ti que otros seres humanos no van a descubrir. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar a separar cosas de ti. Dios va a comenzar a separar amistades que lamentablemente te están haciendo daño. Porque para que el propósito de Dios se pueda establecer sobre tu vida. Fíjate, cuando Dios separó las aguas, entonces Dios pudo trabajar con la tierra. Y cuando Dios comenzó a trabajar con la tierra, entonces el hombre viene del polvo de la tierra, dando a entender que lo que Dios va a hacer es que Dios va a separar cosas de ti que te están haciendo daño. Hay personas que Dios no puede bendecir. ¿Sabes por qué? Porque son personas que su obstáculo son ellos mismos. Y cuando ellos piensan esas cosas, mira, yo voy a decir algo. Cuando tú piensas que tu mente es más allá de lo sobrenatural, o sea, en el sentido de que tú no dependes del sistema, o si no dependes de una palabra de Dios, tú entiendes que la mente tuya tiene poder para crear cosas. La palabra de Dios tiene poder para crear cosas. Tenemos que entender que nosotros venimos de la misma esencia del Padre. En pocas palabras, el Padre es un buen gobernador. El Padre sabe hacer sus cosas. Por ende, nosotros también tenemos que tener esa mentalidad de reino, esa mentalidad de sacerdote, esa mentalidad de príncipe. Hay cosas que Dios va a separar. Hay aguas que Dios va a separar para descubrir cosas dentro de ti, porque Dios te conoce perfectamente. El mismo Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, no hay nadie que pueda conocer el corazón más que yo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no conoce su corazón, pero yo, Jehová, escudriño los corazones. Yo, Jehová, investigo los corazones. Yo, Jehová, sé descubrir cosas en el ser humano que el ser humano desconoce. Y vengo a hablar con personas específicas. Vengo a decirte que hay cosas dentro de ti que tú desconoces, pero Dios la conoce. Por eso es que Dios te conoce. Por eso es que Gregorio Méndez, padre de la genética, dice que para una mujer está embarazada necesita 20 millones de espermatozoides. Y de esos 20 millones de espermatozoides hay algunos que sobreviven y otros mueren. En pocas palabras, antes de que Dios te estableciera aquí en la tierra, ya Dios te conocía. Yo vengo a hablar con personas y vengo a decirle que el presente que tú estás viviendo es porque Dios está descubriendo cosas dentro de ti. Y Dios quiere que tú también entiendas lo que Dios está descubriendo. Por eso es que hay gente que tiene que amar su proceso. Usted tiene que amar su proceso. ¿Sabe por qué? Porque el proceso que te va a revelar que tú eres hijo de Dios. Por eso es que hay personas que no salen de un proceso. ¿Sabe por qué? Porque no lo aman. Hasta que tú no ames tu proceso, o sea, el proceso que Dios estableció para tu vida, es porque Dios quiere enseñarte algo. Dios es un excelente maestro y Dios quiere enseñarte cosas que tú desconoces. Pero hay personas que tienen que quitar la mentalidad, o sea, su pensamiento, para establecer el pensamiento de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el pensamiento de Dios es más alto que vuestro pensamiento. Hay cosas que tú piensas que no te van a hacer daño y al fin y al cabo te hacen daño. Luego después quiere cuestionar a Dios. Luego quiere decirle: Señor, ¿y por qué me pasó estas cosas? Lo que pasa es que hay cosas que tú desconocías dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso. El corazón nos engaña hasta nosotros mismos. Por ende, Dios conoce tu corazón. Dios te conoce. Dios no anda inventando. Dios conoce a cada ser humano que está aquí en la tierra. Dios sabe su asignación. Dios sabe por qué propósito está aquí en la tierra. Es verdad que tú estás pasando procesos. Es verdad que tú estás pasando crisis, tribulación, persecución. Pero un hombre una vez dijo que cuando viene una mayor crisis es porque se aproxima una gran bendición. Amén. Y yo vengo a hablar con personas específicas acá y vengo a decirle que mientras más vengan las pruebas, las tribulaciones, es cuanto más Dios va a descubrir cosas en ti para revelarte a ti, por la cual tú estás en ese lugar establecido. ¿Por qué? Porque Dios comienza a establecer cosas. Dios mismo agarre y le dio la llave a Pedro y le
le digo, ¿sabes, Pedro? Te doy muchas llaves. Y estas llaves cada una tienen puertas. Y estas puertas, cuando tú comienzas a abrirlas, vas a comenzar a descubrir cosas que tú desconocías. Es posible que hay personas que Dios le ha entregado llaves, pero es posible que ellos no saben utilizarla. Quizás está usando la llave incorrecta en lugares incorrectos. Pero vengo a traerte una palabra de parte de Dios y vengo a decirte que la llave que Dios te ha entregado tienes que utilizarla en la puerta correcta para que esa puerta pueda abrirse. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la llave pero no accionan. Tú tienes que caminar, tienes que creerle a Dios. Hay personas que todavía están en un círculo vicioso ahí, que no saben para dónde van. Son personas que hoy se levantan, luego caen, hoy se levantan. Dios quiere que tú permanezcas. ¿Por qué? Porque el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si Dios te llamó en ese lugar, tienes que quedarte en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú piensas que van a suceder de acuerdo a tu mentalidad y es posible de que no suceda. Pero cuando tú entiendes que tú echas afuera la realidad que tú estás viviendo a la realidad de Dios, entonces Dios va a hacer cosas grandes sobre tu vida. Vengo a hablar con personas específicas. Vengo a decirte que Dios sabe un botón donde tú te apagas y te prende. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que Él tiene que entregarte. Hay personas que le están diciendo, Dios, entrégame esto, cuando Dios en verdad no quiere entregárselo. ¿Sabe por qué? Porque es posible que te haga daño. Hay cosas que Dios quiere darte, pero tú quieres que Dios te la dé en el tiempo o sea, las personas quieren que Dios le entregue cosas en el tiempo de ellos, y es posible que le haga daño. Por eso es que cuando Satanás se presenta ante Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el mismo Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dando a entender que cada palabra tiene un tiempo específico por la cual Dios estableció para que se cumpla. Y no tanto eso, sino que tú tienes que creer, tienes que confiar en la palabra de Dios, porque Dios conoce al ser humano. El mismo Jesús tenía poder de declarar la palabra sobre esa piedra, y esa piedra automáticamente se convertía en pan. Sin embargo, el mismo Jesús lo que hace es que le dice a Satanás, ¿sabes qué? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si eres casado con Cristo, volviendo al principio, Dios te bendiga. Subínalo con la DJ. Quiero Pero no se puede más.